Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. De pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Intimidad, al abrigo de tu gloria quiero estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de
guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Gloria a Dios. Amén. El pastor Miguel Guerrero se graduó en la Universidad Adventista Dominicana, luego hizo su especialidad en la Universidad de Andrews. Trabajó por 30 años como empleado de la iglesia como pastor. Se jubiló, pero no se retiró. Una prueba de eso es que aquí lo tenemos de pastor todavía. Y es nuestro líder, del presidente de la Junta del Ministerio SAME. Ministerio Pro Enterramiento, es el presidente de esa junta allí, que sí que no se ha retirado, sigue trabajando para gloria de Dios. Dirigió el Ministerio de Colportaje en Dominicana, lo dirigió en Nueva York, fue director de la obra hispana en Nueva York también por muchos años, un pastor de iglesia, una persona que cuando usted se relaciona con él se hace amigo fácil. Me tocó estar en una junta con el pastor no hace mucho, en la junta del ministerio, y cómo él resuelve las cosas con tranquilidad, con calma allí, tranquilo. Pastor, yo estoy mirando y aprendiendo, pastor, ahí para gloria de Dios. Nos reunimos en tu santuario, donde santos ángeles te rinden su loor. Vamos a adorar tu gran nombre. En la santidad de tu presencia te alabo, Señor. Nos reunimos en tu santuario, donde santos ángeles te rinden su loor. Vamos a orar en tu gran nombre, ante tu presencia me consagro a ti, Señor. Ante tu presencia me consagro a ti, Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos y te bendecimos en esta hora, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Invocamos tu nombre para que tu presencia descienda de manera especial y llene esta casa, llene nuestros corazones. Que tú desciendas con las manos llenas, porque tus hijos lo necesitamos, los presentes en el templo y los que siguen a través de la transmisión. Acepta nuestra adoración, porque te la entregamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios para siempre. Qué alegría reunirnos en la casa de Jehová. El pueblo de Dios reunido, alabando y bendiciendo su nombre. Y hacerlo en un lugar como este, tan lindo, tan acogedor,
Damos gracias a Dios por el pastor Oscar Tavera y los ancianos, los líderes de esta iglesia, el esfuerzo que hacen cada miembro, que dedican su tiempo, su talento, su dinero, para que esta iglesia se levante como un monumento para Jehová. Un lugar confortable donde podemos ensayar en la tierra la vida del cielo. No se olvide, cada vez que venimos al templo estamos ensayando cómo se adora a Dios allá. Así que más le vale que venga, para que lo aprenda de memoria. Cuando lo aprendamos cómo adorar a Dios, Él vendrá y nos llevará al hogar. Es nuestra esperanza, nuestra gran esperanza. Es una alegría saludarles y ver muchos amigos conocidos en este lugar. Primera declaración que quiero hacer. Por favor, no oren. No oren hasta que Dios los escuche. No oren hasta que Dios los escuche. Oren hasta que ustedes escuchen a Dios. Porque orar es más que hablar. Orar es escuchar. Y puede que sea parte de los problemas que tenemos. Queremos que Dios nos escuche y vamos a Dios como una lista de mercado. Necesito aguacate, mango, arroz, habichuelas. Hermanos queridos, si nosotros colocamos la oración en la verdad perspectiva, seremos más bendecidos. Orar no es hablar, meramente hablar. Orar es escuchar. Es un diálogo. ¿Quién tiene más que decir? ¿Tú o Dios? Entonces escúchalo a Él. Y precisamente es parte de nuestros problemas, porque cuando Dios habla, puede que te pida cosas que tú no quieres hacer. Puede que Dios te desafíe a ti a hacer cosas que tal vez te saque de tu área de confort. Tal vez te incomode lo que Dios te pide. Y por eso queremos que Dios trabaje para nosotros. Dios, cuídame, Dios bendíceme, Dios cuídame, defiéndeme de las pandemias, bendice a mi hijo. Y Dios quiere hacerlo. Pero Dios dice, ¿y tú qué vas a hacer? Tú quieres que yo trabaje, tú quieres que yo hable, que yo haga cosas. ¿Y tú qué vas a hacer? Orar, no ore, hermano querido, no ore hasta que Dios te escuche. Ora hasta que tú escuches a Dios. Hoy vamos a tener una presentación sencilla de la palabra de Dios, práctica, basada en una de las historias más conocidas de la Biblia. Pero oremos juntos para que el Espíritu de Dios nos ayude a extraerle el jugo a esa parte de la historia. El título de la reflexión en esta mañana es correr en dirección contraria. Correr en dirección contraria. Andrés Escobar nació en Medellín, Colombia, en 1967. Y como muchos de los muchachos niños colombianos, se desarrolló amando el fútbol. Ya a los 20 años de edad era un futbolista profesional. En el 1990 participó en la Copa Mundial. Era un delantero del Atlético Nacional en Medellín. No solo jugaba bueno por su velocidad, destreza y capacidad, sino que fue conocido como el caballero del fútbol, porque Andrés Escobar era un dechado de delicadeza, de respeto en la cancha. Se mereció el título de caballero del fútbol. 1994, en el mes de junio, la gran Copa Mundial de Fútbol. Colombia se debatía a muerte contra Rumanía. Aquí en los Estados Unidos, Andrés Escobar corrió en dirección contraria.
golpeó el balón y se metió un autogol. Sus amigos y familiares le dijeron: no regrese a Colombia. Y él dijo: yo regresaré a mi querido Medellín, donde que me vio nacer y crecer y desarrollarme, y le voy a decir que fue un error. Ellos lo van a entender. El 2 de julio, apenas 11 días de aquella carrera en dirección contraria, 11 días después, porque Colombia fue descalificada de la Copa Mundial, él regresó a Medellín el 2 de julio de 1994. De partida con unos amigos y a la medianoche se disponía a ir a su casa, se sentó en su automóvil y ahí terminó la historia. Un sicario disparó 6 veces en el pecho, quitándole la vida y cobrándole el autogol que Andrés Escobar se había autometido aquí en la Mundial del 94. Un hombre que corrió en dirección contraria. Yo quiero que juntos miremos a alguien que corrió en dirección contraria, pero con mejor suerte que Andrés Escobar. Jonás, capítulo 1. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Acompáñenme en sus Biblias. Abran sus Biblias, enciendan su Biblia. Ya no se dice solamente abran sus Biblias, sino también, Pastor Oscar, enciendan su Biblia. Jonás capítulo 1. Dice la palabra de Jehová, el capítulo 1 de Jonás, el versículo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El versículo 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Versículo 4. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Así empieza la historia, el relato de una de las historias más conocidas de la Biblia. Un hombre que recibe un llamado expreso de Dios. Lo primero que el texto dice es que vino palabra de Jehová a Jonás. En sus 4 capítulos del libro, en ningún lugar él pone duda de que Dios había hablado. Jonás había ministrado durante 40 años, entre los años 793 al 753 antes de Cristo. Se había acostumbrado a escuchar a Dios. Era un líder apasionado con la iglesia. Sin duda que tenía deseo de crecimiento de la iglesia. Jonás tenía deseo de trabajar para Dios. Era un profeta de Dios durante 40 años. Pero ahora su fe fue puesta a prueba. Probablemente preocupado por el crecimiento de la iglesia, probablemente estaba orando para que Dios mandara gente a su pueblo. Y Dios le dice: pues bien, tú quieres que ganar almas, ¿verdad? Pues entonces ve a Nínive. Ve a Nínive. Y Jonás no estuvo de acuerdo con el pedido que Dios le hizo. Ve a Nínive. Antes que nosotros juzguemos a Jonás por su actitud, le pido un poco de paciencia. Porque a mi modo de ver, Jonás es un típico símbolo de un líder de la iglesia de Dios, de un miembro de la iglesia de Dios, preocupado, deseoso de que la iglesia pueda avanzar, pero tenía un problema. ¿Cuál es el problema de Jonás? Lo vamos a descubrir. El pedido que Dios le hizo a Jonás no era como cruzar la calle, ve al edificio del frente y da un estudio bíblico. El pedido que Dios le hizo a Jonás no fue ve al sector contiguo al tuyo, andas 5 millas, 10 millas al norte, al sur, para que hagas un trabajo misionero. Jonás vivía en Damasco.
estaba viviendo en el área, estaba viviendo en el área al norte de Israel, y su ministerio desarrolló allí en Samaria, su ministerio desarrolló en Samaria. Si nos colocamos nosotros en Israel, vamos a colocarnos ahora en Jerusalén. Si miramos hacia el norte, pasamos por Samaria, usted sigue por la Galilea, Alta y Baja Galilea, sigue hasta Siria, sigue hasta el Líbano, sigue hasta Harán, donde murió Taré, el padre de Abraham, allá bien arriba, al norte. Y si desciende un poco al noroeste, a su mano derecha, ahí nacen, en los montes armenios, nacen el río Tigris y Éufrates. En la ribera del río Tigris, ahí estaba colocada Nínive, la capital del imperio asirio en ese momento. De modo que si Jonás iba a cumplir su misión, debía seguir la ruta inversa a la que siguió Abraham. Abraham vivía bien al suroeste, bajando el río Tigris y Éufrates, junto a Ur de los Caldeos, junto al Golfo Pérsico, donde se llevó a cabo la batalla, la guerra del 91, Bush padre contra Saddam Hussein. En ese lugar vivía Abraham. Así que cuando Abraham recibió el llamado, él subió hacia el norte, hacia el monte Ararat, hacia los montes armenios, y en Harán muere su padre y desciende por la medialuna fértil del Mediterráneo hasta llegar a la Palestina. Ahora Jonás recibe un llamado para inverso. Debe ir alrededor de 800 o 1000 kilómetros de distancia. No era un llamado fácil, pero no solo las dificultades del camino, sino que las excavaciones arqueológicas han demostrado que Nínive era una ciudad amurallada, con una muralla de hasta 100 pies de altura por 40 pies de ancho. Así que 2 carros tirados por caballos podían recorrer los muros en la vigilancia de la ciudad. Tenía unas 120 torres que subían por encima de los muros, unas torres de vigilancia. Y no solamente la dificultad del camino y la penetración de la ciudad, sino el ejército sirio, ninivista sirio, era el más sangriento de la época, criminal, asesinos. Si ustedes leen a Nahum, por ejemplo, Nahum capítulo 3, lo describe a Nínive como la ciudad sanguinaria. Eran crueles con sus enemigos. Cuando tomaban prisioneros, con sus prisioneros, lo que ellos hacían era que parte del castigo era desollarlos vivos. Le quitaban la piel vivo. Lo pasaban con una estaca de un extremo a otro y lo exhibían al sol y lo rotizaban como si fuera un cerdo en el fuego. Vivo lo hacían. Los soldados eran terribles, los asirios. Y Jonás fue enviado allí. ¿Por qué? Dios dice, la maldad de ellos es tan grande que ha llegado hasta mí. Pero el hecho que Dios mandara un mensajero a Nínive era porque tenía un plan para los ninivitas. Dios tenía un plan, a pesar del pecado de ellos, Dios tenía misericordia con ese pueblo. Y Dios utiliza su mensajero, utiliza su anciano, utiliza su pastor, utiliza su profeta. Ve a Nínive. Ve a Nínive. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Jonás corriera en dirección contraria? ¿Serían las dificultades del camino? ¿Serían las distancias? ¿Sería el calor del terreno desierto, del área desértica propia de la arena del desierto, la ventisca que levanta esa polvareda terrible? ¿Serán esas dificultades? Sencillamente decimos no. Capítulo 4. Vamos a ver la razón por la cual Jonás corrió en dirección contraria. Capítulo 4. Capítulo 4 de Jonás, versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó.
¿Contra quién se enojó Jonás? Se enojó contra Dios. ¿Y por qué se enojó contra Dios? Por los resultados del capítulo 3. Ustedes van esta tarde a leer lo que ocurrió en el capítulo 3, la conversión de la ciudad, del rey y de la ciudad. Pero eso enojó a Jonás. ¿Por qué lo enojó? El versículo 2 dice, y oró al Señor, aún estaba enojado, él oró. ¿Ha orado usted cuando está enojado? Cuando tiene usted pique, ¿sabe lo que es eso, pique? Pique dominicano. Así que Jonás oró al Señor cuando estaba enojado. Oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios como un Dios clemente, un Dios compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal contra las amenazas. Yo te conozco a ti, Señor. ¿Cuál era el problema de Jonás? ¿La distancia? ¿Las amenazas de los enemigos? No. El problema de Jonás era un concepto equivocado, una teología del perdón equivocado. Los ninivitas no merecen el perdón. Para Jonás, el que peca, mátalo. Muy simple. Dios, tú tienes que aprender cómo se hacen las cosas. Tú me estás mandando a mí a los niveles. Ellos no merecen la salvación. No merecen la salvación. Y yo te conozco a ti, que tú eres muy clemente y misericordioso. Tú tienes mucha paciencia. El problema de Jonás era un problema teológico. Cuando no tenemos una teología clara del perdón, cuando no disfrutamos el perdón, cuando no aceptamos el perdón divino, somos inclementes con los demás. Ustedes recuerdan en Mateo lo que dice Mateo capítulo 18 de aquel siervo que debía una cantidad enorme, debía 10,000 talentos. Debía 10,000 talentos, una cantidad impagable. Y él dijo, dame tiempo, yo te pagaré. Y el rey en su generosidad le dijo, está bien, yo te perdono las deudas. 10,000 talentos. Apenas sale a presencia del rey, al que él no le pidió perdón, sino le dijo, dame tiempo y te pagaré. Apenas sale de allí, encuentra un consiervo suyo que le debe 100 denarios. En un denario es equivalente a un día de trabajo. Un jornal, usted trabaja 8 horas, un jornalero trabaja 8 horas, le dan un denario. Un día de trabajo. En un talento hay 6,000 denarios. En un talento hay 6,000 denarios. Si él debe 10,000 denarios, 10,000 talentos, y cada uno tiene 6,000 denarios, entonces significa que él debía 60 millones de días de trabajo. Si él fuera a trabajar para pagar esa deuda, necesitaba por lo menos 187 años trabajando sin recibir un centavo para pagar la deuda. Necesitaba 2 vidas. Y él dice, dame tiempo. Él no pidió perdón. Él dijo, dame tiempo, yo te voy a pagar. Pero apenas recibió la generosidad, recibió lo que no pidió, el perdón, encontró a alguien que le debía 100 días de trabajo. Y le agarra por el cuello y lo quiere matar. ¿Cuántas veces nosotros somos inclementes? Porque no disfrutamos el perdón divino. Vamos por la vida castigándonos a nosotros mismos y castigamos a los demás. Tenemos un sentimiento de que el que me la debe me la paga. Él me la hizo y me la paga. O si a veces lo que hacemos es cristianizar ese sentimiento que tenemos, lo hacemos bien cristiano. Yo estoy orando para que Dios se encargue, que Dios se encargue de él, que lo mate. Esa parte no la decimos. Que Dios se encargue.
Muchas personas van por la vida con sentimiento de culpa. Muchas enfermedades de estrés, de insomnio, enfermedades de nerviosas y problemas estomacales se debe a un problema de un pasado que no se ha resuelto, una deuda que no ha sido pagada, un perdón que no ha sido recibido. Cuando somos inclementes en la junta de la iglesia, cuando somos inclementes en la iglesia, cuando somos intolerantes con los demás, es porque nos miramos como un espejo y queremos agarrar por el cuello a los demás y llevarlos al cielo. Tú vayas al cielo o no vayas al cielo. Como aquel, ¿verdad? Que hermanito que el anciano fue y le dijo: pero mire, mi hermano, usted se bautizó en la iglesia, pero ¿cómo es posible? Usted no se da cuenta que eso que está tomando le da nervios, se pone. Y el hombre se sentía, el anciano se sintió molesto. Dice: pero ven acá, yo soy que me tomo el asunto y a usted que le dan los nervios. ¿Qué está pasando? ¿Quién está nervioso es usted? ¿O acaso se enoja conmigo simplemente porque mis pecados son diferentes a los tuyos? ¿Estás enojado conmigo simplemente porque tus pecados son diferentes? Cuando tenemos una teología errada del perdón, cuando no aceptamos el perdón divino, hacemos lo que hizo Jonás. Se enoja con Dios. Estoy enojado contigo porque tú eres un Dios clemente, misericordioso y piadoso y tardo para la ira. Yo no voy a Nínive. Y Jonás dice: descendió a Jope, descendió al muelle, descendió al barco, descendió a la bodega del barco, descendió al vientre del pez, descendió al profundo del mar. Una vida de descenso constantemente. Estamos hablando de un profeta de 40 años de ministerio. Estamos hablando de un anciano de iglesia con toda una vida en la iglesia. Estamos hablando de un pastor, un líder. Debemos mirarnos en este espejo. Jonás se colocó en la bodega del barco. Y mientras todos en el barco luchaban por salvarse, mientras todos estaban luchando por salvarse, estaban clamando a su Dios, estaban invocando a sus dioses, estaban tal vez con un rosario en la mano, estaban con las velas encendidas, estaban con los chamanes, estaban aclamando al Dios que entendían, el que adoraba al Dios verdadero. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dormido. Estaba dormido. Mis queridos, cuando nosotros no entendemos que hemos sido salvados, hemos sido redimidos con un propósito, que Dios nos escogió a nosotros, nos hizo depositario de una gran verdad, simplemente no para que nos sintiéramos superior a los demás, ni para que condenáramos a los demás, sino que fuera un instrumento en sus manos para bendecir y salvar a otra persona. Pero los prejuicios, los preconceptos, las ideas erradas, el prejuicio de cuestionar a Dios sus decisiones. El plan que Dios tenía para Nínive no solamente era para los ninivitas, era un plan para salvar a Jonás. Total, ¿quién estaba más perdido? ¿Los ninivitas o Jonás? ¿Quién estaba más perdido? La única diferencia era que los ninivitas estaban perdidos fuera de la iglesia y Jonás estaba perdido dentro de la iglesia. Y es el mayor peligro, perderse dentro de la iglesia. San Lucas capítulo 15, encontramos 3 parábolas. Ustedes las conocen. 3 parábolas que ilustran 3 tipos de perdidos que hay en el mundo. Está el hijo pródigo, que es el perdido que está perdido y sabe que está perdido, y movido por el amor del Padre decide regresar. Está la oveja perdida, que sabe que está perdida, extraña el calor de sus hermanitas,
Sabe que está perdida, pero no tiene capacidad de regresar. Necesita que alguien la busque. El tipo de perdido más triste es la moneda perdida. Porque como una moneda estaba perdida y no sabía que estaba perdida. Y para complicar las cosas, la mujer que estaba al cuidado de esa moneda, por un tiempo no sabía que estaba perdida. Y de repente, oh, me falta una. Hay una que está perdida. ¿Qué tiempo tuvo perdida? Y ella no se dio cuenta. No lo sabemos. Pero peor aún, esta moneda se perdió ¿dónde? Se perdió en la casa. Se perdió en la casa. Es un tipo, la moneda es un símbolo de alguien que está en la casa. Alguien que guarda el sábado, alguien que deposita su diezmo, alguien que está adorando a Dios en el templo, pero está perdido y como una moneda no sabe que está perdido. Jonás estaba perdido y no sabía que estaba perdido. Las buenas noticias es que los tres tipos de perdidos fueron salvados. Bendito el nombre de Dios. Hay esperanza, no importa el tipo de perdido. No importa si tú estás perdido dentro o fuera, hay salvación en Cristo Jesús. ¿Qué hizo la mujer para encontrar la moneda? ¿Qué fue que hizo la mujer? Limpió, barrió. La parábola tiene un orden tremendo. Dice la parábola, la mujer encendió la luz, barrió la casa y encontró la moneda. Probablemente que algunos están perdidos porque la luz está apagada. Nos quejamos que algunos estén perdidos en nuestra casa, nuestra propia casa, nuestras propias narices. El diablo está arrebatando lo mejor, lo más lindo de nuestra familia. Estos niños tan preciosos que usted tiene en los brazos, los ve crecer. Y cuando pueden ser útiles para Dios, para la iglesia, el enemigo nos lo roba. Están perdidos en nuestras propias casas. A veces porque nuestra luz está apagada. Tenemos que encendernos en el nombre de Jesús. Tu lámpara tiene que tener aceite y tiene que iluminar, tiene que brillar para Cristo Jesús. Es que somos fríos, indiferentes. Y algunos jóvenes ven que los adultos somos hipócritas. Estamos corrigiendo en otros las mismas cosas que hemos hecho nosotros. Y no tenemos compasión. Los mejores consejeros de vida matrimonial son los viejitos que tienen 80 años, que ya no pueden hacer nada. Y usted lo ven al frente dando clases de todo. Perdóneme, yo soy un viejito también. Pero seamos prácticos, hermanos queridos. No importa la edad, no importa la condición. Aquí lo que manda es la humildad. Humíllate ante Jehová. Humíllate ante Jehová. Tu papel no es ser un juez. Deja que Dios sea Dios. Y papá Dios, cuando tú oras, Dios te dice, levántate y ve. Cruza la calle. Levántate. Deja tu área de confort. Y sal al calor de la calle. Sal al peligro de la calle. Porque su maldad ha llegado hasta mí. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para mi vida. Jonás fue atrapado. Hay muchas lecciones que podemos aprender. Cuando en medio de una situación difícil en el barco, dicho sea de paso que Dios levantó la tormenta, porque esta no es la historia de un gran pez, esta es la historia de un gran Dios. El Dios que levantó la tormenta, el Dios que levanta un gran pez, el Dios que levantó un árbol, el Dios que levantó un gusano, gracias, un gusano.
Dios preparó todo. Dios, a través de los 4 capítulos, Dios obrando en forma extraordinaria. Pero cuando le dicen a Jonás, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás durmiendo dormilón? Jonás dice, yo soy hebreo. Primero, capítulo 1, versículo 9, dice, yo soy hebreo. Yo soy puertorriqueño. ¿Dónde? Yo soy cubano. No, pero ¿cuántas veces sentimos orgullo de nuestras raíces? Y tal vez está bien, ¿verdad? Yo sé que usted no se imagina dónde soy. Ustedes adivinando de dónde vino. Pero Jonás dice, yo soy hebreo. Yo soy superior. Yo pertenezco a una clase superior. Y yo tengo conocimiento del Dios verdadero. Y yo conozco las profecías bíblicas. Y yo conozco el sábado. Yo conozco la doctrina. Yo soy hebreo. Y de paso sirvo a Dios verdadero. Pero Jonás hizo algo interesante. Jonás dice, levánteme y tírenme al mar y las olas se calmarán. Levánteme. Jonás es un símbolo a la inversa de Jesús. Jesús dijo, si yo fuera levantado, a todo traeré a mí. Jonás es el negativo. ¿Ustedes se acuerdan de esa fotografía de la Kodak que veíamos antes? Que a grandes rasgos usted veía, miraba la luz así, el carretel, miraba y recordaba, sí, aquí se ve el árbol. Jonás es ese negativo de Jesús. 3 días, Jesús dijo, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre estará 3 días. Jonás fue enviado a salvar a una ciudad. Jesús fue enviado a salvar al mundo. Jonás tuvo 3 días muerto y resucitó. Fue salvado. Lean el capítulo 2 cuando él dice en el Seol, en el sepulcro, de allí tú escuchaste mi voz, tú oíste mi oración. En el capítulo 2 él alaba el nombre de Dios porque en el sepulcro, cuando las algas marinas me envolvían, cuando la muerte era inminente, tú escuchaste mi voz. Y Jonás volvió después de 3 días, volvió a la vida. Debía ser levantado y sacrificado para que los inocentes vivieran. Cristo el inocente debía ser levantado y crucificado para que tú y yo, los culpables, pudiéramos vivir. El contraste de Jonás, el símbolo por contraste de Jesús. Levántame. Y cuando Jonás fue, yo quiero pensar, Pastor Oscar, que cuando Jonás estaba cayendo, iba bajando al agua, Jonás se aplicó la teología a sí mismo. Y Jonás pudo haber dicho, Señor, mira, tú ves Dios, aprende cómo se hace con el culpable. Es que tú no aprendes. Así se hace con el culpable. Tú ves, yo estoy tranquilo porque yo me lo merezco. ¿Saben ustedes que hay muchas personas que van por la vida que cuando sufren se consideran que se lo merecen? Y el tema no es de familia, pero hay mujeres que están sufriendo maltrato de sus esposos y se dicen a sí mismas, yo me lo merezco porque yo me casé con quien no debía casarme, me aconsejaron que no lo hiciera, yo me lo merezco. Yo sabía que ese hombre no era de la iglesia, yo sabía que ese hombre era un borracho, yo me casé y yo me lo merezco. Y van por la vida castigándose a sí mismos. Inclusive se sienten bien cuando sufren. Porque cuando nosotros no aceptamos el perdón divino, nos autoflagelamos. Cuando no aceptamos la gracia divina, nos castigamos. Porque el castigo nos hace sentir bien. Calma nuestra conciencia. Yo estoy pagando aquí el fruto de mis decisiones. Jonás era ese hombre que amaba a Dios, que amaba a la iglesia.
Jonás no tuvo duda que Dios había hablado. Durante 40 años había escuchado a Dios. Jonás no tenía duda que Dios habló. Nunca él dijo, yo no entiendo, Señor. No, él entendió perfectamente. El problema de Jonás era que él entendió a Dios. Y el otro problema era que conocía a Dios. Yo te conozco. Y él se aplicó a sí mismo. Pero aun cuando nosotros, nuestros desvaríos, a nuestros errores, en nuestra torpeza, Dios es tan clemente, tan misericordioso, tan grande, que aun cuando Jonás no lo merecía, Dios fue en rescate de Jonás y le dio una nueva oportunidad a Jonás y salvó a Jonás. Preparó un gran pez, y cuando el pez lo vomitó en tierra firme, Dios volvió y le dije, levántate y ve a Nínive. El mensaje no ha cambiado. La misión es la misma. Yo soy el mismo. Así que sigue en pie, levántate. Dios le dice de nuevo, levántate y ve a Nínive. Tú estás aquí porque Dios te dio una segunda oportunidad. ¿Cuántos errores has cometido en la vida? ¿Cuántas torpezas hemos cometido? ¿Cuántas decisiones erradas? Y hoy probablemente tú estás cosechando el fruto de tus decisiones erradas. Pero Dios es un Dios clemente, piadoso y misericordioso, tardo para la ira. Y el hecho que tú y yo estemos aquí en el templo de Dios, disfrutando de la bondad de Dios, disfrutando de la belleza de este lugar, alabando al Dios verdadero, es la más grande manifestación del amor de Dios. Alaba, Señor, porque tú estás aquí. Dios ha hecho maravilla en tu vida. Dios es misericordioso, pero no solo contigo. Si tú oras en este día, no solo hables con Dios, escuchas a Dios. Y Dios te va a decir, levántate. Levántate y cruza la calle. Levántate. Yo no quiero preguntarle cuándo fue la última vez que tuvo un estudio bíblico. Cuándo fue la última vez que usted predicó en un grupo pequeño. Porque el tema no es evangelismo. Pero sería bueno que Dios te hable en esta hora. Al Dios al que servimos es un Dios misericordioso y clemente. Si tú entiendes que tú has sido alcanzado por gracia, si tú entiendes que tú estás aquí por misericordia, ten compasión de los demás. No sea contradictorio, no sea peleonero, no sea discutidor. Ten paciencia. Si Dios te ha dado una experiencia espiritual más elevada, ten misericordia con aquellos que no la han alcanzado. Extiende tus manos, amiga, ayuda al caído. El único ejército que a veces mata a los heridos somos. ¡Qué tristeza! En la guerra, cuando hay un soldado cae herido, el otro los lleva al hombro a un lugar seguro, arriesga su vida para ayudarlo. Cayó herido el compañero, pero hay personas en el mundo que cuando su amigo cae herido, le dan el tiro de gracia. El legalismo, el orgullo religioso. Hermanos queridos, en el día de hoy, en esta cumbre de oración, más que tú hablar, habla con Dios, presenta a Dios tu pedido, sí, hazlo, pero escucha a Dios, escucha lo que Dios te pide. Levántate, levántate y ve a Nínive. Levántate porque su maldad ha llegado hasta mí. Levántate de tu confort, levántate de tu comodidad. Levántate con lo que tienes, con lo que eres. Levántate con tus habilidades, con tu sonrisa, con tus talentos, con tu dinero, con tu tiempo. Levántate y ve a Nínive. Es el llamado de Dios. La oración no solamente es tú hablar con Dios. La oración es un diálogo y Dios quiere hablar contigo. Porque tú bendiciendo a otro te bendice a ti mismo.
Salvando a otros te salva a ti mismo. Buscando la felicidad del otro, encuentra la tuya. ¿Cuántos de ustedes se han de levantar en esta mañana? ¿Qué el Espíritu de Dios te está diciendo a ti? ¿Dónde te está mandando el Espíritu? ¿Qué Dios te dijo? No critiques a Jonás. Piensa en ti, estoy hablando contigo ahora. ¿Qué es lo que papá Dios te dice que tú debes de hacer? Levántate y ve donde tu familia, tus hijos, enciende la luz, vive una vida de testimonio. Levántate en el nombre del Señor. Levántate como un monumento para Jehová. Ve por la vida con una sonrisa en los labios, una canción en corazón. Ve por la vida con un agradecimiento profundo por lo que Dios ha hecho en tu vida. Testifica a los demás. Glorifica a Dios, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos de ustedes lo van a hacer? Bendito el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Amén. 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 Gloria a Dios. Encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma. Hablar con Dios me da solaz. Vamos a ponernos de pie. 1, 2, 1, 2. En la oración infinito.
nuestro Dios, grande y poderoso nuestro Dios, el Dios que servimos, el Dios que un día veremos su rostro y estaremos con Él para siempre. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la salvación en Cristo. Gracias por habernos traído en el día de hoy a tu presencia. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por el servicio de hoy. Desde temprano, Señor, hemos estado en comunión contigo. Gracias por los hermanos, las hermanas que han asistido en este día. Gracias por los niños. Bendícelos, Señor, que puedan crecer en lugares sanos, que puedan crecer en gracia delante de ti, delante de los hombres. Pedimos la bendición para los jóvenes, los hombres de hoy y del futuro de la iglesia. A esos jóvenes con sus talentos, sus capacidades, con sus luchas, sus debilidades, te lo presentamos en esta hora, Señor, para que les dé tu bendición, Señor. Que no salga un joven de este lugar sin ser bendecido por ti. Gracias por los hermanos envejecientes, adultos. Muchos de nosotros vamos regando con lágrimas nuestro camino a la sepultura. Sufrimos por los hijos, por los nietos, por la familia. Sufrimos, Señor, por las enfermedades físicas. Sufrimos cuando el hogar no marcha bien. Sufrimos porque la economía está mal. Sufrimos porque las enfermedades nos amenazan. Oh, Señor, la pandemia es un peligro latente. En esta hora pedimos la bendición para nuestros hermanos envejecientes, hermanos adultos, los presentes y los que están en sus casas. Señor, danos tu bendición conforme a tu voluntad y conforme a nuestras respectivas necesidades. Gracias por lo que has hecho en esta iglesia. Gracias por las bendiciones que ha traído a este templo. Gracias por la hermosura de este lugar que ha sido acondicionado para ti, como un monumento para ti, Señor, para gloria de tu nombre, donde encontramos una cita contigo cada semana, Señor. Que sea una cita de amor, de fe, de restauración. Restaura nuestra fe, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona las veces que hemos sido intransigentes, las veces que hemos discutido, las veces que hemos defendido tu obra con una espada, como lo hizo Pedro. Por favor, Señor, perdónanos y úsanos como instrumento de bendición en esta iglesia. Que junto a los ancianos, junto al pastor Tavera, podamos seguir trabajando para engrandecer tu nombre, para cuando venga se encuentre personas fieles que te esperan en este lugar. Salimos de aquí, pero jamás de tu presencia. Acompáñanos, te lo rogamos sin mérito alguno. Lo rogamos en el nombre más dulce y glorioso, en el único que hay salvación, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.